A veces, el destino se esconde en los lugares más oscuros, en los momentos más desesperados. Y cuando menos lo esperas, la vida te arrebata de un abismo para lanzarte hacia algo más grande que tú mismo. Esta es la historia de Isabella, una joven que robaba para sobrevivir en las calles frías de Madrid, y de Alejandro, un millonario ciego que, sin verlo venir, sería capaz de sentir lo que nadie más había logrado despertar en ella, un amor verdadero, escrito en las sombras, pero iluminado por las estrellas. Isabella había aprendido a sobrevivir a golpes de la vida. Tenía apenas 22 años, pero la dureza en su mirada hablaba de una experiencia que superaba su edad. Creció en un barrio olvidado, donde las promesas se evaporaban más rápido que el humo de un cigarrillo. Su madre había muerto cuando ella tenía 12 años, y su padre, simplemente desapareció. Desde entonces, vivía como podía, limpiando casas cuando había suerte, pidiendo limosna cuando no quedaba otra opción, y robando, cuando el hambre apretaba demasiado. Aquella noche de invierno, el frío era insoportable. La chaqueta que llevaba estaba rota en la manga y sus zapatos dejaban pasar la humedad de la lluvia. Caminaba por las calles iluminadas del centro, donde los escaparates brillaban con lujos que parecían pertenecer a otro universo. La Navidad se acercaba, y con ella, la ciudad se vestía de luces, colores y esperanzas. Pero para Isabella, aquellas luces no eran más que un cruel recordatorio de lo poco que tenía. Se acercó a un restaurante elegante, donde la gente entraba con sonrisas y salía con abrigos caros. Su estómago rugió, y la desesperación le apretó el pecho. Fue entonces cuando lo vio, un hombre de pie, junto a la entrada. No llevaba bastón, pero sus ojos no se enfocaban en nada. Una mujer lo acompañaba, probablemente su asistente, y lo guiaba con cuidado. Isabella se dio cuenta de inmediato, aquel hombre era ciego. Llevaba un abrigo largo, segaramente carísimo, y un reloj que brillaba bajo las luces de la calle. Era la oportunidad perfecta. Ella sabía moverse con rapidez, y un tirón bastaría para hacerse con algo que podría vender después. Vamos, Isa, solo un movimiento, se susurró a sí misma. Esperó el momento. La asistente del hombre entró al restaurante a responder una llamada, dejándolo un instante solo. Isabella se acercó, conteniendo la respiración, y estiró la mano hacia el reloj brillante. Pero justo en ese segundo, él habló. ¿Sabes que no necesitas hacerlo? Su voz era profunda, tranquila, pero sorprendentemente firme. Isabella se congeló. ¿Qué dice? Balbuceó, retirando la mano. El hombre sonrió con suavidad, aunque sus ojos seguían perdidos en la oscuridad. Sé que estás aquí, y sé que tienes hambre. No necesitas robarme para sobrevivir esta noche. Isabella dio un paso atrás, temblando. ¿Cómo lo había sabido? Él no podía verla, no podía haber notado su mano acercándose. Y, sin embargo, la había descubierto. Yo no sé de qué habla, intentó defenderse, aunque la vergüenza le quemaba las mejillas. Él inclinó la cabeza hacia ella, como si pudiera verla con los ojos del alma. Tengo buen oído. Escucho tu respiración, tus pasos nerviosos, y siento tu desesperación. Isabella apretó los puños. La rabia y la humillación se mezclaban en su interior. Nadie había notado nunca su presencia tan rápido. Ella era invisible para todos, una sombra más en la ciudad. Pero ese hombre ciego la había visto más que cualquiera. ¿Y qué? Respondió con brusquedad. No sabe nada de mí. El hombre soltó una leve risa. Tal vez no, pero sé que nadie roba por gusto. En ese instante, la asistente regresó y lo tomó del brazo. Señor, ya está todo listo. Entremos. Él asintió, pero antes de caminar, extendió su mano hacia Isabella. En su palma, dejó algo, un billete doblado. Cómprate algo de cenar. No es caridad. Considéralo, un recordatorio de que no siempre hay que elegir el camino más oscuro.
Isabella lo miró con los ojos abiertos de par en par, incapaz de reaccionar. El billete ardía en su mano como si pesara toneladas. Antes de que pudiera decir algo, él ya se había marchado. Esa noche, Isabella comió por primera vez en días. Un simple plato caliente de sopa y pan le supo al banquete más lujoso del mundo. Pero lo que realmente le dio vueltas en la cabeza no fue la comida, sino aquel hombre. ¿Quién era? ¿Cómo la había descubierto? ¿Por qué, en lugar de denunciarla o ignorarla, había decidido tenderle una mano? Los días siguientes, Isabella no pudo sacarse su rostro de la mente. Lo volvió a ver, siempre en la misma zona, entrando o saliendo del mismo restaurante, acompañado de su asistente. Ella no sabía por qué, pero sus pasos la llevaban inconscientemente hacia allí, como si una fuerza invisible la empujara. Finalmente, una tarde de lluvia, se armó de valor y se acercó a él. «Boiga», dijo, con la voz entrecortada. «Gracias por aquella noche». Él giró el rostro hacia el sonido de su voz y sonrió con la misma calidez que recordaba. Sabía que volvería a escuchar esa voz. ¿Cómo se llama?», preguntó ella, dudosa. «Alejandro», respondió con naturalidad. «¿Y tú?». «Isabella». Ese fue el comienzo. Desde entonces, Isabella y Alejandro comenzaron a hablar cada vez que se encontraban. Al principio, ella era tímida, desconfiada, acostumbrada a que la vida solo le mostrara su lado cruel. Pero Alejandro tenía una forma única de escuchar, de hacerla sentir que sus palabras importaban. No la juzgaba, no le pedía explicaciones de su pasado, simplemente la dejaba ser. Alejandro, por su parte, encontraba en Isabella algo que hacía mucho tiempo no sentía: autenticidad. El mundo a su alrededor estaba lleno de gente que lo trataba con lástima o lo admiraba solo por su dinero. Pero Isabella no buscaba eso. Ella lo desafiaba, lo cuestionaba, incluso se atrevía a reírse con él de cosas que nadie más se atrevía a mencionar. Con el paso de las semanas, su vínculo creció. Isabella se sorprendía a sí misma esperando ansiosa cada encuentro, cada conversación. Por primera vez en su vida, sentía que no era una sombra, que alguien la veía, incluso más allá de su pobreza, de sus cicatrices, de sus errores. Pero lo que Isabella no sabía era que Alejandro escondía un secreto más grande que su ceguera, y que pronto ese secreto pondría a prueba el frágil inicio de lo que parecía ser un amor imposible. Dicen que el amor verdadero comienza cuando alguien logra ver más allá de las apariencias, pero también dicen que el amor se pone a prueba cuando los secretos salen a la luz. Isabella y Alejandro habían encontrado en el otro un refugio, un respiro en medio de sus soledades. Pero pronto descubrirían que no basta con encontrarse, había que luchar contra un destino que parecía empeñado en separarlos. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Isabella ya no era la misma joven que robaba por las calles de Madrid con los ojos llenos de desesperación. Ahora, cada vez que veía a Alejandro, su corazón se encendía con una calidez nueva. Se sorprendía a sí misma sonriendo sin razón, recordando sus conversaciones, la manera en que él describía el mundo a través de sonidos, aromas y texturas. Para Alejandro, el color del cielo no estaba en la vista, sino en el sonido de los pájaros al amanecer. El brillo de la ciudad se lo daba la música que salía de un violín en la calle. Isabella lo escuchaba fascinada, sintiendo que él tenía una forma distinta, casi mágica, de percibir lo que la rodeaba. Una tarde, mientras caminaban por el Parque del Retiro, Alejandro le confesó algo que marcó un antes y un después. «Isabella, ¿sabes qué es lo peor de mi ceguera?», preguntó él, deteniéndose bajo un árbol. Ella dudó. «No sé, supongo que no poder ver las cosas hermosas que te rodean». Alejandro sonrió con melancolía. «Exacto. Pero lo que más me duele es que jamás podré ver tu rostro». Isabella se quedó helada. Sintió un nudo en la garganta. Nadie, jamás, le había dicho algo tan sencillo y tan devastador al mismo tiempo. «¿Por qué querrías verlo?», murmuró.
No soy nadie. Soy solo una chica rota. Él extendió la mano y rozó suavemente su mejilla, como si con el tacto pudiera pintar su imagen en su mente. Eres mucho más de lo que crees, Isabella. Tal vez no pueda verte, pero siento la belleza de tu alma cada vez que hablas. Esas palabras hicieron que Isabella temblara. Se dio cuenta de que, por primera vez, alguien la veía de verdad, incluso más allá de lo físico, más allá de sus errores. Y ese día, bajo aquel árbol, nació algo más fuerte que una amistad, un sentimiento que ninguno de los dos pudo negar, pero mientras su amor crecía, también lo hacía la amenaza de sus pasados. Isabella aún vivía en un mundo duro. Aunque ya no robaba, seguía rodeada de la misma gente que un día le había enseñado a hacerlo. Una noche, al regresar a su pequeño cuarto alquilado en un barrio marginal, la esperaba Sergio, un antiguo compañero de calle y líder de una banda de rateros. Disa, dijo con tono burlón. ¿Así que ahora sales con un millonario? Ella frunció el ceño. No es lo que piensas. Ah, ¿no? Rió él. Todos lo saben. Te ven con él. Ese hombre es rico, y tú siempre supiste aprovecharte de los demás. ¿Qué es esto? ¿Un plan para sacarle todo el dinero? Isabella lo miró con rabia. No me interesa su dinero. Entonces eres más tonta de lo que pensaba. Sergio se inclinó hacia ella con una sonrisa torcida. Porque si no lo haces tú, lo haré yo. Aquella amenaza quedó grabada en la mente de Isabella. Sabía que Sergio no hablaba en vano. Podría hacerle daño a Alejandro, y eso era lo que más la aterraba. Por primera vez en su vida, temía perder algo que no quería dejar ir. Mientras tanto, Alejandro también escondía un secreto. Había perdido la vista no por un accidente común, sino en circunstancias trágicas. Años atrás, un amigo de negocios lo había traicionado, provocando un incidente que no solo le arrebató la visión, sino también la confianza en los demás. Desde entonces, vivía con una mezcla de dolor y cautela. Una noche, mientras cenaban juntos en un pequeño café, Isabella notó que Alejandro estaba más callado de lo normal. ¿En qué piensas?, preguntó ella. Alejandro suspiró. En sí debería contarte algo que nunca le digo a nadie. Ella tomó su mano, animándolo a hablar. Puedes confiar en mí. Perdí la vista, porque alguien que consideraba mi hermano me traicionó. Todo lo que tengo, lo conseguí después, con esfuerzo, pero desde entonces, me cuesta creer en las personas. Isabella lo miró con los ojos llenos de ternura. No todos son como él. Alejandro sonrió débilmente. Lo sé. Porque entonces no habría conocido a alguien como tú. Las palabras lo unieron más a ella, pero también dejaron un vacío. ¿Qué pasaría cuando él descubriera que la primera vez que se cruzaron, Isabella había intentado robarle? La tensión entre ellos crecía, y con ella la necesidad de expresar lo que ambos sentían. Una tarde lluviosa, mientras caminaban bajo un solo paraguas, Alejandro tropezó ligeramente. Isabella lo sostuvo, y en ese instante quedaron tan cerca que podían escuchar los latidos del corazón del otro. Él, con la voz apenas audible, susurró. Isabella, ¿puedo? Ella no respondió con palabras. Solo cerró los ojos y lo besó. Fue un beso dulce, tembloroso, cargado de la inocencia de dos corazones que habían sufrido demasiado, pero que por fin encontraban un refugio. La lluvia caía sobre ellos como una bendición, y el mundo alrededor desapareció. En ese beso, Isabella entendió que ya no podía imaginar su vida sin Alejandro. Y Alejandro, aunque no podía verla, supo que Isabella sería la luz que iluminaría su oscuridad, pero el destino, cruel y caprichoso, no iba a dejarlos tranquilos. Isabella pronto recibió un mensaje de Sergio: si no me ayudas a entrar en la vida de tu millonario, se lo haré pagar. Tú decides. Isabella sintió como su mundo se derrumbaba. No podía traicionar a Alejandro, pero tampoco podía arriesgarse a que lo lastimaran.
El miedo la paralizaba, y por primera vez, pensó en alejarse de él para protegerlo. ¿Pero podía hacerlo? ¿Podía renunciar al único amor verdadero que había encontrado, solo por un destino que parecía empecinado en separarlos? Dicen que cuando el amor es verdadero, siempre llega el momento de la prueba más dura. Isabella y Alejandro habían encontrado luz en medio de la oscuridad, pero los secretos, las amenazas y el pasado no perdonan. Y ahora, solo un sacrificio podría decidir si su historia terminaba en lágrimas, o en un amor eterno escrito en las estrellas. La noche después del beso bajo la lluvia, Isabella no pudo dormir. El mensaje de Sergio ardía en su memoria como un hierro candente: si no me ayudas, lo perderás todo. Miró el techo de su humilde habitación y se preguntó, ¿qué debía hacer? Podía traicionar a Alejandro, abrirle las puertas a Sergio y a su banda para aprovecharse de su fortuna. O podía protegerlo, pero en ese caso, Sergio podría vengarse, y ella no podía permitir que nada malo le ocurriera al hombre que amaba. Por primera vez en mucho tiempo, Isabella lloró en silencio. Lágrimas de impotencia, de amor, de miedo. A la mañana siguiente, Isabella tomó una decisión que desgarró su corazón: debía alejarse de Alejandro para salvarlo. Cuando lo visitó, él la recibió con su sonrisa de siempre, sin sospechar nada. Isabella, anoche soñé contigo, le dijo, con esa voz tranquila que a ella tanto le conmovía. No podía verte, pero estabas ahí, y era suficiente. Isabella bajó la mirada, incapaz de sostener aquel amor tan puro. Alejandro, creo que esto no está bien. Él frunció el ceño, confundido. ¿Qué quieres decir? Nosotros, no deberíamos vernos más. Alejandro quedó en silencio, como si no pudiera procesar lo que acababa de escuchar. ¿Estás diciendo que ya no sientes nada por mí? Las lágrimas llenaron los ojos de Isabella, pero mintió para protegerlo. Exacto. No puedo seguir fingiendo. Fue un error. Dio media vuelta y salió, dejando atrás el sonido de su respiración rota. Afuera, en las calles, sintió que cada paso la arrancaba en pedazos. Alejandro se quedó solo, sentado en la penumbra de su salón. No podía comprenderlo. La mujer que le había devuelto la esperanza, que le había enseñado a sentir de nuevo, ahora lo había abandonado sin explicación. Tal vez me equivoqué al confiar, susurró con voz temblorosa. Por primera vez en años, se permitió llorar. Lágrimas silenciosas que corrían por sus mejillas, recordándole la traición de su pasado. Había abierto su corazón, y de nuevo lo habían roto. Pero Isabella no se había librado de Sergio. Esa misma noche, él volvió a buscarla. Muy bien, Isa. Veo que rompiste con el millonario. Pero eso no cambia nada. Voy a ir tras él, y no podrás detenerme. Ella lo miró con rabia y miedo. Déjalo en paz. No tiene nada que ver contigo. Claro que tiene que ver, respondió él con frialdad. Un hombre con dinero siempre es una oportunidad. Y si tú no colaboras, será peor para los dos. Isabella sabía que no podía seguir huyendo. Sergio estaba dispuesto a todo, y lo único que podía salvar a Alejandro era la verdad. Días después, incapaz de soportar más la culpa, Isabella volvió a la casa de Alejandro. Él no quería recibirla, pero finalmente abrió la puerta. ¿Qué haces aquí?, preguntó con frialdad. Ella respiró hondo, con la voz quebrada. Necesito decirte la verdad. Le contó todo. Cómo había intentado robarle aquella primera vez, cómo Sergio la había manipulado, cómo había fingido ser fuerte pero en realidad había estado atrapada en un mundo de miseria. Alejandro escuchó en silencio, apretando los puños. Entonces, todo fue una mentira. No. Gritó Isabella, cayendo de rodillas. Al principio sí, pero luego te conocí, y todo cambió. Alejandro, yo te amo. Te amo más de lo que me amo a mí misma. Y si me alejé, fue para protegerte. Alejandro guardó silencio largo rato.
dentro de él, la traición del pasado luchaba contra lo que sentía en su corazón. Finalmente, dijo en voz baja: no sé si puedo perdonarte. Esas palabras fueron como un cuchillo para Isabella. Pero no lloró. Sabía que había sembrado su propio destino. Esa misma noche, Sergio decidió actuar. Planeó entrar en la mansión de Alejandro con sus hombres. Isabella, al enterarse, corrió desesperada hacia la casa del millonario. Lo encontró en la biblioteca, intentando leer con los dedos un libro en braille. Alejandro, gritó. Tienes que irte, vienen por ti. Él se levantó, alarmado. ¿De qué hablas? Antes de que pudiera explicarle, Sergio y dos de sus hombres irrumpieron en la casa. Buenas noches, millonario, dijo con una sonrisa siniestra. Espero que no te moleste que te hagamos una visita. Alejandro, aunque no podía verlos, reconoció la voz de Sergio. ¿Tú eres el que has estado manipulando a Isabella? Manipularla no fue necesario. Ella siempre supo lo que era, una ladrona. Isabella se interpuso entre ellos. No lo toques, Sergio. Si quieres algo, tómalo de mí. Alejandro extendió la mano, buscando a Isabella. No, Isabella, no lo hagas. Pero ella ya había tomado una decisión. Si debía sacrificarse para salvar al hombre que amaba, lo haría. Déjalo en paz, Sergio. Yo iré contigo. Los ojos de Sergio brillaron de triunfo. Sabía que al final volverías a ser mía. Pero antes de que pudiera tocarla, Alejandro habló con una fuerza inesperada. No. No permitiré que la uses más. Alejandro, guiado por el sonido de las voces y con una determinación feroz, tomó un bastón pesado de la mesa. Aunque no podía ver, se movía con precisión, golpeando contra el suelo y obligando a Sergio y sus hombres a retroceder. Isabella lo miraba con el corazón en un puño. Nunca lo había visto así, tan fuerte, tan decidido. Isabella, corre, le gritó Alejandro. No sin ti, respondió ella. En medio del caos, uno de los hombres de Sergio sacó un cuchillo. Isabella, sin pensarlo, se interpuso para proteger a Alejandro. El filo rozó su brazo, dejando una herida sangrante. Isabella, gritó Alejandro, sintiendo el olor del hierro y la sangre. La policía llegó en ese momento, alertada por los vecinos. Sergio y sus hombres fueron reducidos y arrestados. Horas después, en el hospital, Isabella reposaba en una cama con el brazo vendado. Alejandro estaba junto a ella, sosteniendo su mano con fuerza. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó él, con la voz quebrada. Pudiste morir por mí. Porque tú fuiste lo único real en mi vida. Y si debía darlo todo por ti, lo haría una y mil veces. Alejandro acarició su rostro con ternura. Perdóname por haber dudado de ti. Fuiste honesta cuando más importaba. Isabella lo miró con lágrimas en los ojos. Entonces, ¿me perdonas? Alejandro no respondió con palabras. La besó, con un amor tan intenso que todo el dolor desapareció.